Muy bien, entonces vamos a estar viendo lo que es el tema de espacios vectoriales. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender es qué es un espacio vectorial o cuál es la definición de esto. ¿Sí? Un espacio vectorial va a ser un conjunto de elementos, ¿sí? Generalmente se va a representar mediante la letra V, pero es un conjunto de elementos que se definen en algún, con alguna propiedad. Pueden esos elementos ser matrices, pueden ser vectores, pueden ser funciones, pueden ser polinomios, ¿sí? Pero entonces están definidos de cierta manera. Un conjunto de estos elementos se va a llamar espacio vectorial si cumple con los 10 axiomas de los espacios vectoriales. Estos 10 axiomas se dividen en dos grandes operaciones, que son la operación suma y la operación multiplicación por escalar. Multiplicación por escalar. Entonces, al tener nosotros un conjunto de elementos que contiene algunos objetos, ya sea vectores, funciones, matrices, como les mencioné ahorita, junto con estas dos operaciones, ¿sí? Se llama entonces a este conjunto espacio vectorial si cumple precisamente con los 10 axiomas de los espacios vectoriales. Entonces, en el archivo que les puse en la plataforma es donde van a poder encontrar la lista de los 10 axiomas de los espacios vectoriales. Los primeros 5 axiomas se refieren a la operación suma y los siguientes 5 axiomas se refieren a la multiplicación por escalar. ¿Sí? Vamos entonces a ver cómo vamos a determinar si un conjunto dado es o no un espacio vectorial. Y vamos a empezar con un ejemplo. Perdón. Vamos a tener aquí el siguiente conjunto. El conjunto V es todos los vectores X, Y, ¿sí? Son vectores de segunda dimensión o están en un plano, pues, tal que el vector V pertenece a B, está en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces tenemos este conjunto dado, que van a ser todos aquellos vectores que se encuentren en el primer cuadrante. Si nosotros definimos este espacio de esta manera, entonces van a ser todos los vectores AI más BJ, donde A y B sean números mayores o iguales a 0, ¿sí? Entonces, si están en el primer cuadrante, pues ninguna de las componentes puede ser negativa. Ambas componentes tienen que ser positivas o estar sobre el eje, ¿no? Vamos a considerar que están sobre el eje. Entonces, vamos a determinar si este conjunto es o no un espacio vectorial. Y para ello tenemos que aplicar los 10 axiomas de los espacios vectoriales. Entonces, empezamos con el primero. El primer axioma es el axioma de cerradura bajo la suma. Nos indica que si yo tengo dos elementos en el conjunto, entonces la suma de ellos debe de pertenecer al mismo conjunto. Y lo que vamos a hacer aquí es precisamente plantear esto. Es decir, vamos a plantear dos vectores X y Y que estén en el conjunto dado. En este caso, pues los podemos plantear como A más BJ y CI más DJ. Recuerden que en este caso, tanto A, B, C y D deben de ser mayores o iguales a 0, ¿sí? Porque están en el primer cuadrante. Y entonces lo que vamos a hacer, pues, es efectuar la suma de estos dos y verificar si ese resultado, el resultado de la suma, está también o es también un vector en el primer cuadrante. Tendríamos entonces que X más Y va a ser igual a AI más BJ más CI más DJ.
Entonces la suma de vectores ya sabemos que se hace componente a componente. Vamos a tener A más CI más B más DJ. Pero como en este caso ambas componentes, o más bien las 4 componentes son positivas, es decir, esta suma pues también va a ser positiva y esta suma también va a ser positiva. Entonces este resultado es otro vector que también está en el primer cuadrante. Y por lo tanto podemos decir que el primer axioma sí se cumple. Vamos ahora con el siguiente axioma. El axioma 2 es el axioma de la ley asociativa. Nos indica que si tenemos nosotros 3 elementos o 3 vectores en el conjunto dado, entonces no importa el orden en el que efectuemos la suma, de todas formas debe de ser igual. Para verificar este axioma, pues vamos precisamente a plantear 3 elementos que están en este conjunto. Ya habíamos dicho que X era A más B, AI más BJ, que es CI más DJ, y Z lo podemos plantear como EI más FJ, donde aquí todas estas constantes son mayores o iguales a 0, ¿sí? Dado que los vectores deben de estar en el primer cuadrante. Entonces lo que podemos hacer pues es precisamente plantear la suma o plantear esta ley asociativa y ver que esta igualdad se cumple. Es decir, queremos hacer la suma de X más Y más Z, y esto debe de ser igual a la suma de X más la suma de Y más Z. ¿Sí? Entonces, otra vez, pues aquí tendríamos que sumar componente a componente. Entonces, vamos primero con la suma que está indicada entre paréntesis. Tendríamos un vector resultante A más C, D más D, y esto se tendría que sumar con el vector E, F, igual a el vector A, B, más el resultado de la suma de estos dos vectores, que sería C más E, D más F. Y al hacer entonces la suma restante, pues tendríamos una suma de 3 elementos. Sería A más C más E, B más D más F, igual a más C más E, B más D más E. Entonces, como podemos igual, la igualdad se mantiene, por lo tanto, el segundo axioma también se cumple. Y pasamos entonces al tercer axioma. El tercer axioma se refiere a el neutro aditivo. Esto quiere decir que para todo vector que pertenece al conjunto existe un vector cero, de manera que al sumarlo con cualquier elemento del conjunto me va a dar como resultado el mismo vector. Entonces planteamos nosotros pues nuestro vector A, B, ¿sí? Que pertenece al conjunto dado, recordando que A y B son números positivos o cero. Así entonces tomamos este vector y le vamos a sumar el vector 0. Lo que queremos ver aquí es si al sumar esto se mantiene el mismo vector original. Y pues sí, no, porque sería A más 0, B más 0. Pero como A y B son constantes a su vez, pues el resultado de esta suma sería A más B. Y entonces también se vuelve a cumplir el axioma 3. Vamos ahora con el axioma 4. El axioma 4 se conoce como inverso aditivo. Esto quiere decir que para cualquier elemento del conjunto V, ¿sí?
debe de existir un elemento inverso, de manera que al sumarlos nos dé el vector 0. Entonces, en otras palabras, para cualquier elemento X, al sumarlo con su inverso aditivo, me debe de dar el vector 0. Así entonces, proponemos nosotros que X pues es igual a A, B, como lo veníamos manejando, siempre y cuando recordemos que A y B son positivos. El inverso aditivo de X tendría que ser menos A, B, es decir, menos A, menos B. Entonces lo que queremos verificar es si al sumar estos dos, A, B, más menos A, menos B, obtenemos el vector 0. Y pues en este caso hacemos la suma componente a componente, ¿no? Tendríamos A menos A, que es 0, B menos B, que también es 0. Y pues entonces, al obtener el vector 0, decimos que el axioma también se cumple. Luego, el axioma 5 se refiere a la ley conmutativa. La ley conmutativa de vectores nos indica que no importa cómo en el orden en el que hagamos la suma de dos elementos, es decir, y más x debe de ser igual a x más y. Y esto pues lo verificamos precisamente planteando nuestros dos elementos con los que ya habíamos trabajado. Decimos que el vector x es A, B y que el vector y es C, D. Tomando en cuenta que A, B, C y D son mayores o iguales a 0. Entonces, pues, planteamos esta igualdad y vemos si es que se cumple. Tendríamos A, B más C, D debería de ser igual a C, D más A, B. Aquí sería entonces un vector cuya componente en X fuera A más C y su componente en Y fuera B más D. Y acá vamos a tener un vector cuya componente en X es C más A y su componente en Y sería D más B. Ahora, hacia simple vista, pues estos vectores no son exactamente iguales. Pero recordemos que A, B, C y D son números reales y los números reales son conmutativos, es decir, no importa cómo se sumen. Entonces, al final, esta componente y esta componente deben de ser iguales y esta componente y esta componente deben de ser iguales, cumpliendo así el axioma sí. Estos primeros 5 axiomas son los que se refieren a la ley, a la operación suma, ¿sí? Los siguientes 5 axiomas se refieren a la operación de multiplicación por escalar. Vamos entonces con el axioma 6. El axioma 6 se conoce como cerradura bajo la multiplicación por escalar y nos indica que si nosotros tenemos cualquier escalar x, es decir, esto es un número real, puede ser positivo, negativo o cero, y lo multiplicamos por algún elemento del conjunto, el resultado debería de ser también un elemento del conjunto. Entonces, planteamos nuestro elemento x, que es A, B, y sabemos que A y B son mayores o iguales a 0. Vamos aquí entonces a multiplicar x por un escalar. Si hacemos esto, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar cada componente por el escalar alfa. Pero aquí tenemos un problema, porque como les digo, alfa puede ser positivo, negativo o 0. Si alfa es positivo o 0, entonces este resultado, A, alfa y A, B, sí pertenece al conjunto, puesto que sigue siendo un vector que está en el primer cuadrante. Pero si alfa es negativo, entonces este resultado ya no pertenece al conjunto,
porque entonces, si multiplicamos por un número negativo, pues estaríamos obteniendo un vector que esté en el tercer cuadrante. Entonces, esto significa que este axioma no se cumple. Y como encontramos un axioma con uno solo de los 10 que no se cumple, entonces el conjunto no es un espacio vectorial. ¿Sí? Para poder verificar entonces si tenemos o no un espacio vectorial en un conjunto dado, pues tenemos que aplicar los 10 axiomas los 10 axiomas de espacios vectoriales que involucran la operación suma y la operación multiplicación por escalar. Pero si uno de ellos no se cumple, entonces el conjunto que tenemos pues no se puede llamar espacio vectorial.